O soy una cosa o soy otra. No puedo decir soy cristiano, como decíamos hace un rato, y nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Y es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros en este tiempo. En estos tiempos donde el evangelio está creciendo, gracias a Dios, donde somos muchos más que lo que éramos años anteriores. ¿Sabía usted que hay como 6 millones de cristianos evangélicos en Argentina? Eso puede modificar cualquier votación y cualquier elección, 6 millones. Pero ¿cómo estamos dando nuestro voto? ¿A quién le estamos dando la representación de lo que nosotros queremos? Y donde muchas veces yo he visto que está el problema, en que nos gusta que nos den las cosas de arriba. Entonces van detrás de aquellos que les dan favores y bienes materiales. Y eso es exactamente lo mismo que servir al dinero. Lo que dijo Jesús, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y amar a las riquezas y estar esclavizado a las riquezas de este mundo. Por eso estamos orando como iglesia, para que Dios salve y transforme nuestra nación. Y lo único que puede salvar y transformar nuestra nación es la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar nuestra nación es esta palabra bendita, la palabra del Señor. No hay otra manera. El único que puede cambiar a Argentina es el Señor, no hay otro. Y oramos para que Él intervenga y salve nuestra nación. Claro que el enemigo se va a enojar. ¿Por qué? Porque está del otro lado y los intereses son otros. Los intereses es tener esclavizada a la gente, tenerla sumida en la opresión, tenerlos tristes, tenerlos dependientes de que les den unas migajas. Cuando Dios nos dio una tierra próspera y bendecida que produce alimentos aún para alimentar a otras naciones, aparte de la nuestra. Tomen sus Biblias y ábranla en 2 de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Yo utilizo la Nueva Traducción Viviente, ya quienes son parte de nuestra congregación y quienes nos siguen por las redes saben que utilizo mucho esta traducción porque trae claridad, ¿no?, en el lenguaje para que comprendamos bien cuál es el mensaje del texto que estamos leyendo. Y dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Lados opuestos, intereses opuestos. Lados opuestos va a generar intereses opuestos. Dice la palabra del Señor aquí que ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Son cosas opuestas. La justicia, la injusticia, opuestos. La luz y las tinieblas, opuestos. Cristo y el diablo, opuestos. La vida y la muerte, opuestos. Lo frío y lo caliente, son cosas opuestas, ¿verdad? Y también el cielo y el infierno. Lados opuestos,
intereses opuestos. Y Dios siempre fue claro en esto. Y acá Él está haciendo énfasis a través de su palabra de que no debemos asociarnos íntimamente con los que son incrédulos, con los que no creen en el Señor. Estamos en lados opuestos. Quienes somos hijos de Dios, estamos en lado opuesto con aquellos que no son hijos de Dios. Quienes amamos la palabra de Dios, estamos en un lado opuesto a los que no aman la palabra de Dios. Y aquí dice la Escritura que nosotros no podemos asociarnos íntimamente con esa clase de gente. Puede sonar duro, puede sonar, que no es tan lindo, ¿no es cierto? ¿Cómo no pueden asociarse? Y es una realidad, porque no funciona. ¿Sabía usted? No funciona. No puede asociarse el bien con el mal. El Señor incluso en una oportunidad, hablando, enseñando en Mateo 6:24, dijo esta palabra: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Hay personas que están esclavizadas al dinero. Viven para hacer dinero. Y tienen y quieren más. Y ambicionan más. Y viven para eso. No se puede, dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, no se puede servir a dos amos. Y cuando termina este pasaje, este párrafo, el Señor es bien claro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Porque cuando nosotros hablamos de que no se puede servir a dos amos diferentes al mismo tiempo, es porque el amo tiene el dominio predominante sobre alguien. El Señor tiene el dominio predominante sobre quien lo reconoce, sobre sus siervos. Y entonces nosotros sabemos que el Señor domina en nuestras vidas porque Él es nuestro Señor, porque Él pagó el precio para que seamos sus hijos, porque Él nos cambió, nos transformó, nos trajo a una vida, verdaderamente vida, porque Él es la vida. Y entonces Él tiene dominio sobre nosotros. Él no nos forzó a nada. Él se manifestó a nosotros con su amor y su misericordia. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y entonces no se puede servir a Dios y al pecado. No se puede guardar los mandamientos de Dios por un lado y por el otro lado desobedecerlos. O somos o no somos. O servimos a Dios o servimos al mundo. O amamos a Dios por sobre todas las cosas, o amamos las cosas del mundo. Esto es así. Esto es así. Si a alguno no le gusta esto, bueno, es así. Dios lo estableció así. ¿Para qué? Para que vivamos en bendición. Todo lo que Dios estableció para que nosotros lo pongamos por obra es para bendecirnos, para que vivamos vidas bendecidas, con gozo, con paz en nuestros corazones. El Señor hizo la diferencia. ¿Se acuerdan cuando Él en el libro de Apocalipsis leemos una de las cartas que Él envía a una de las iglesias, a la Odisea? ¿Y qué le dice? Por cuanto no eres ni frío ni caliente. Dos extremos. No eres ni frío ni caliente. Y por esa causa, ¿qué iba a hacer el Señor? Dice, por eso los voy a vomitar de mi boca. Ni frío ni caliente. Son opuestos y son intereses opuestos. Yo recuerdo, porque en otra traducción dice, no os asociéis, ¿no es cierto? Voy a leerlo de la Reina Valera, este pasaje, que dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo conté mi testimonio personal cuando el Señor me movió a instalar una emisora de radio que Dios usó en su tiempo de una manera maravillosa, pero en los inicios fueron difíciles, fueron muy difíciles. No contaba con un capital como para comprar buenos equipos y entonces siempre estábamos ahí que tenía poco alcance, que tenía interferencia, que un día funcionaba, el otro día no funcionaba y así. Y en determinado momento me presentaron a una persona que decía que era fabricante de
transmisores y me lo presentaron. Y él se acercó a la emisora y me dijo que él podía permitirnos utilizar uno de esos transmisores y él me ofreció que hiciéramos una sociedad. Entonces él ponía el equipo, yo ponía las instalaciones de la radio, la radio vendía comercialmente el espacio, el que quería tener un programa de radio allí pagaba el espacio. Entonces la intención de él era que poder sacar así el provecho, él poniendo los equipos y sacar un provecho. Y a mí me pareció que no estaba mal la idea, yo no tenía los recursos. Y esta persona se acercó y habló y dijo, yo fabrico. Y le voy a hacer breve, pero pasaba el tiempo y el equipo no aparecía. Y entonces yo empecé a hacer más preguntas, a investigar más y averiguar. Y resultó que esta persona no era un fabricante de equipos de transmisión de radio. No era. Él conocía a alguien que fabricaba por allí. Él tenía que comprarlo el equipo. Él no era fabricante. Lo que él quería era sacar rédito, porque en determinado momento él lo manifestó, ¿no es cierto? Porque los pastores ponían programas y entonces de eso él quería usufructuar. Mi intención era todo lo contrario. Yo quería predicar el evangelio. Pero claro que había que mantenerla la radio, porque había que pagar la energía eléctrica, teníamos personal, operadores técnicos y teníamos gastos. Entonces yo quería cubrir eso. Y si bueno, quedaba, no tenía problema, pero él no, él quería sacar rédito de eso. Y entonces yo le dije en una oportunidad que conocía a alguien que fabricaba. Yo sabía quién fabricaba, pero no tenía el capital para comprar ese equipo. Y resulta que, bueno, él aceptó y él puso el capital para comprar ese equipo. Y comenzamos. Y eso sí se escuchaba bien, no tenía interferencias, cubría toda la zona de Morón y Castelar y Tuzangó y para el lado de ahí. Bueno, ese equipo sí que funcionaba bien. Era un militar que se dedicaba a eso porque su oficio en el ejército era precisamente, trabajaba en telecomunicaciones, era un técnico, él sabía. Y él hacía equipos y los vendía. Yo me enteré de eso y entonces fuimos y compramos el equipo. Pero ¿sabe qué sucedía? La radio no prosperaba. No prosperaba. Se escuchaba bien todo, pero no prosperaba. Y la preocupación de este hombre era que no entraba dinero. Y mi preocupación era que no teníamos más programas y más pastores que predicaran la palabra del Señor. Eran opuestas las intenciones. Entonces, éramos opuestos, éramos lados opuestos y teníamos intereses opuestos. Mi interés era que se predicara el evangelio y que todas las iglesias pudieran y tuvieran acceso a tener su programa de radio para que la palabra de Dios se extienda y muchas vidas sean bendecidas. Pero el interés de él era nada más que recaudar dinero. Y la radio no prosperaba, no progresaba. Y el Señor empezó a tratar con mi vida. Empezó a través de su Espíritu Santo a hablar a lo más íntimo de mi corazón. Y me llevó a esta palabra: yugo desigual, lados opuestos, intereses opuestos. Y yo dije, Señor, pero ¿y cómo hago? Porque este hombre venía la hija, recuerdo que venía su hija de Moreno a Morón a ver si podía retirar algo de dinero. Y llegó un día que el Señor me dijo lo que tenía que hacer. Y cuando esa mujer llegó, le dije, mira, te hago una propuesta. Les voy a comprar el equipo. ¿Cómo? Yo confiaba nada más que en el Señor, no tenía manera. Pero le digo, yo les propongo que les voy a pagar el costo del equipo, pero se disuelve toda sociedad. Se disuelve. Quedamos separados. Entonces, en tantos meses, todos los meses, yo les voy a dar una cuota y les cancelo todo esto. ¿Sabe qué sucedió? El Señor empezó a mover a pastores, siervos de Dios, iglesias que venían a la radio y querían tener un espacio. Y empezó a ingresar dinero. Y cuando esta mujer venía a fin de mes, yo le entregaba hasta que se canceló todo el gasto. Quedamos totalmente separados y la radio comenzó a progresar y a prosperar.
esa emisora de radio, hasta el día de hoy yo escucho testimonios de personas que escuchaban esa radio, que eran bendecidas. Dios salvó almas, el Señor transformó vidas, restauró vidas, familias, hogares. Esa radio creció de una manera que era reconocida. Aún en otros países sabían de qué estábamos, y fue una bendición tan grande. ¿Cuándo? Cuando se rompió el yugo desigual. No podemos caminar en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tenemos intereses opuestos. Por eso el Señor es bien claro. Acá no se puede servir a dos amos. Vamos a amar a uno y al otro no lo vamos a amar tanto. Entonces ahí ya hay una diferencia. Uno va a decir que hagamos una cosa y el otro va a decir que hagamos otra cosa. ¿Y es así o no es así? El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a exaltar el nombre del Señor, a buscar a Dios, a tenerlo en primer lugar sobre todas las cosas, a buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Esa es la obra del Espíritu de Dios que habita en los hijos de Dios. Porque cuando terminamos de leer este pasaje, dice, ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo seré su padre, pero no tenemos que juntarnos con incrédulos en este sentido. Algunos dicen, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Si cuando subimos al colectivo está mucha gente incrédula, no me junto. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no tenemos que tener un yugo desigual con ellos. No podemos asociarnos en algo porque ellos van a tener un interés y otros van a tener otros intereses. Ayer estuve conversando con un pastor amigo, bastante, estuvimos hablando de la obra de Dios, de la iglesia aquí en este lugar, y al principio de la conversación le pregunté yo yo sabía que él vendía pinturas y él tenía un negocio, ¿no? Y me empezó a contar, ¿no es cierto?, que sí, pero que no tiene un negocio, un local, pero cuando él comenzó tuvo que deshacer una sociedad. ¿Por qué? Porque pasó esto. Él se asoció con una persona que no tenía la misma visión. Él se asoció con una persona que no tenía los mismos intereses. Entonces llegó un momento donde hubo que decir, no, hasta aquí llegamos. Tú vas por un lado, yo voy por el otro. Y recuerda que el Señor nos relata en el libro de Génesis una historia donde sucedió eso. ¿Se acuerdan? Dios llamó a Abraham y lo llamó con una promesa de hacer de él una gran nación, de bendecirlo, de prosperarlo y de que a través de él iba a venir la bendición para todas las naciones de la tierra. Y le dijo, tenés que salir de tu tierra y de tu parentela. La parentela. ¿Cómo anda de parentela? Esa palabra me suena medio como la parentela. Pero el Señor le dijo, no, deja tu tierra y deja tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó al sobrino. No, el Señor te dijo que tenés que dejar la parentela. Agarra a tu mujer y andate. No, se lo llevó al sobrino. Y todos sabemos, ¿no? Y si no lo sabe, lea el libro de Génesis, a partir del capítulo 12, del libro de Génesis, y vea lo que sucedió. Se llevó a su sobrino y hubo problemas. ¿Por qué hubo problemas? Mire qué interesante. Dios bendecía a Abraham. Su ganado crecía, porque Dios le había dicho que lo iba a prosperar. Pero el otro que iba colgado de la bendición, porque el otro no había recibido la promesa de Dios, pero estaba ahí colgado de la bendición, también su ganado crecía. Y llegó un momento que los pastores del ganado de Lot discutían con los pastores del ganado de Abraham. ¿Ven lo que pasa? Intereses opuestos. No pueden andar juntos. ¿Y entonces qué sucedió? Sucedió lo que tenía que suceder. Y Abraham habló con su sobrino y le dijo, vamos a hacer una cosa, tenemos que separarnos. Elegí una parte del territorio y andá, después vos elegís esa parte y yo me voy para el otro lado. Y este sobrino mostró la hilacha, así decimos nosotros, ¿cierto? Mostró la hilacha al tipo. ¿Por qué? Porque miró lo que a sus ojos, a su vista, eran los mejores campos para el ganado. Y entonces dijo, yo me voy para allá. Y se fue para aquel lado. ¿Y Abraham qué hizo? Se quedó. Y yo no sé cómo, pero Abraham quería a su sobrino, lo amaba. Era el hijo de su hermano. Pero lamentablemente tuvo que llegar a tomar esa decisión porque las cosas no funcionaban. Y entonces Dios le habla otra vez a Abraham.
Y a mí me llama específicamente la atención de cómo Dios lo mueve a Abraham y dice, Abraham, levanta tus ojos. Yo me lo imagino a Abraham pensativo, con los ojos hacia la tierra. Mi sobrino, al final tuvimos que separarnos. Él se fue para allá. Ahora yo, bueno, quedo acá en esta otra tierra. Y confío, sí, en el Señor, pero qué lástima. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Mi sobrino eligió todos esos campos y esas tierras. Y en un momento él escucha la voz de Dios. Dice, Abraham, levanta tus ojos y mira, porque hasta donde llegue tu mirada, todo eso te lo voy a dar a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Porque así es y así funciona. Lados opuestos, intereses opuestos. Y esto sucede. Es así. Yo recuerdo también una enseñanza de mi madre. Pero en realidad mi madre lo que hizo fue mencionarme lo que dice la Biblia. Porque yo pensaba en un tiempo, cuando comenzaba, ¿no es cierto?, a traer audiencia. Entonces dice, vamos a pasar música secular, música que no tiene un contenido netamente cristiano, ¿no? La música que se escucha, sana, no cualquier música, no cualquier letra, ¿no es cierto? Música que puede ser escuchable, pero un día mi mamá, que me apoyaba junto con mis padres me apoyaron mucho, nos apoyaron mucho con la emisora y nos ayudaron y colaboraron muchas veces. Mi mamá me dijo, mira, no puede salir agua dulce y salada de la misma fuente. ¿Y dónde estaba eso escrito? En la Biblia. El Señor dice, no puede salir de la misma fuente agua dulce y salada, ¿no es cierto? Cuando usted abre la canilla en su casa, ¿qué sale? ¿Agua dulce y salada al mismo tiempo? No. No puede. Una misma fuente no puede dar agua dulce y salada. O da agua dulce o da agua salada. Y lo que ella me quería decir es, mira, ahí hay agua dulce por un lado y agua salada por el otro. Y no puede ser, eso no es así, no funciona. Entonces limpié toda la música de la radio. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor comenzó a bendecir más todavía la emisora. Y a prosperar la emisora, y a crecer, y a darse a conocer. Y venían iglesias y pastores queriendo tener un espacio en esa radio para ser escuchados en el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios. Y nosotros tenemos que tener bien en claro esto. No se puede. Agua dulce o agua salada son fuentes totalmente diferentes. No podemos confesar a Cristo con los labios y negarlo con nuestros hechos. ¿Qué es lo que miran nuestros vecinos? Los vecinos que no quieren saber nada del Señor, pero que saben que nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que ven en nosotros? Miren lo que hacemos, los hechos. Entonces no se puede decir con los labios, yo soy un seguidor de Cristo, y nuestros hechos muestran totalmente lo opuesto. Es imposible. O una cosa o la otra. Y en verdad es más duro todavía esto. Porque si los hechos demuestran que no soy un seguidor de Cristo, la realidad es esa, por más que yo diga que sigo a Cristo. Mis hechos muestran que yo no sigo a Cristo, pues esa es la verdad y esa es la realidad. Y eso es lo que la gente va a ver y eso es lo que la gente va a mirar. Entonces, tengamos esto en cuenta, porque no podemos caminar en contradicción. No podemos caminar en contradicción. No podemos decir, bueno, el sábado y el domingo soy cristiano, voy a la iglesia, me congrego, estoy ahí en la reunión de los santos, canto, alabo al Señor, oro junto con todos, y cuando llega el lunes, bueno, ahora me toca la otra parte. No, no se puede. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Lo que va a fluir es la naturaleza, lo que hay en nuestro interior. Y si el Señor nos hizo hijos suyos, nuestro ADN fue modificado y fue cambiado y somos diferentes entonces. Y no somos diferentes 2 o 3 veces a la semana. 24/7 se dice ahora, ¿no es cierto? Las 24 horas de los 7 días de la semana somos diferentes. Somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Somos hijos de Dios. Jesús tiene un derecho exclusivo sobre nosotros, porque Él nos compró con su sangre.
le pertenecemos a Él. Y no podemos servir a dos señores. No podemos servir al Señor los sábados y domingos y servir al mundo y al diablo los días lunes a viernes de la semana. Nosotros hemos salido de la esclavitud en que estábamos, donde éramos dominados por ese amo que es el pecado, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, el que vino a hurtar, matar y destruir, y fuimos redimidos por el precio que pagó Jesucristo y nos trajo a la vida nueva, porque Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Aleluya. Pero tenemos que estar firmes en qué lado queremos estar. Esa es una decisión personal. Dios no fuerza a nadie. Esa es una decisión totalmente personal. Nosotros estamos aquí en Argentina con una responsabilidad muy grande mañana, ¿verdad? Y cuando vayamos a emitir nuestro voto, ¿vamos a dejar de ser cristianos? ¿Vamos a dejar de ser hijos de Dios? No, ¿verdad? Ustedes me asustan con su silencio. ¿Se va a sacar el uniforme de cristiano para entrar en el lugar donde hay que emitir el voto? No. Pero nosotros estamos de un lado muy especial y muy particular, donde muchos en estos tiempos nos critican y nos van a seguir criticando, porque nosotros estamos en contra de muchas cosas que son opuestas a lo que nuestro Padre estableció. Y entonces somos lados opuestos. Y no podemos mezclarnos con el otro lado. Y a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado. Y yo estoy orando específicamente para que en estas elecciones el Señor se glorifique y quite la venda de muchos ojos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos diferentes y también somos ciudadanos y tenemos la responsabilidad de elegir. Y cuando nosotros estamos eligiendo, le estamos dando un voto a quien queremos que nos represente. ¿O no? Sí. Y eso es muy delicado. Es muy delicado. Ahora fíjense lo que es estar en lados opuestos y lo que es querer estar de un lado y querer estar del otro al mismo tiempo. Escuché a un hombre hace unos días decir algo. Esto que yo les voy a leer no lo creé yo, no lo inventé yo, sino que otra persona. Y me llamó la atención quién era el que lo decía. No le voy a decir quién, pero le voy a leer lo que este hombre decía. Es un hombre religioso. Pero mire lo que él dijo. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Cuando yo escuché esto dije, epa, orar como cristiano y votar como un ateo. ¿Cómo es eso? Pero no terminó allí lo que este hombre decía. Dice, oran por la vida, pero votan a candidatos que están a favor del aborto. ¿Cómo puede ser eso? Por un lado oramos por la vida y por el otro lado le vamos a dar el voto a gente que está a favor del aborto. Lados opuestos, intereses opuestos. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Wow. Y no terminó ahí, siguió. Porque era una palabra que él estaba dándole a gente cristiana, a gente que ora, como oramos nosotros, todos los días. Y siguió diciendo, oran por la familia, pero votan candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Y entonces, ¿ustedes están entendiendo? Y continuó, oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y a la ideología de género.
Por un lado, oramos por los hijos, y por el otro lado van y le dan el voto a los que quieren destruir a nuestros hijos. Hay algo que no está bien, ¿no? Y continuó todavía. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. No hablemos solamente de aquellos que están envueltos, ¿no? Y que se han descubierto algunos, que se siguen descubriendo y algunos miran para otro lado igual, porque es una realidad. Yo no te estoy hablando de política, no estoy haciendo política para decirte vota a este, vota al otro. Estoy hablando del mensaje que estoy trayendo en esta oportunidad. Lados opuestos son intereses opuestos. No podemos orar contra la droga y votar a candidatos que están a favor de legalizarla. Y menos con los que están envueltos en eso. Los hijos de Dios no podemos. Y continuó diciendo, de nada sirve orar como cristianos, pero votar como un ateo. Opa. Orar como cristiano y votar como ateo. ¿Y sabe que lamentablemente está sucediendo esto en muchos casos? Yo me asombro, pero está sucediendo esto. ¿Y esto le parece a usted que está correcto? El Señor está diciendo que no podemos asociarnos con las tinieblas porque somos luz. ¿Qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Y lo que se va a elegir son representantes. Entonces, si soy un cristiano, que Dios me dice que tenemos que batallar contra los que están en contra de la vida, no puedo darle un voto a alguien que está en contra de la vida. O soy una cosa o soy otra. No puedo decir soy cristiano, como decíamos hace un rato, y nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Y es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros en este tiempo. En estos tiempos donde el evangelio está creciendo, gracias a Dios, donde somos muchos más que lo que éramos años anteriores. ¿Sabía usted que hay como 6 millones de cristianos evangélicos en Argentina? Eso puede modificar cualquier votación y cualquier elección, 6 millones. Pero ¿cómo estamos dando nuestro voto? ¿A quién le estamos dando la representación de lo que nosotros queremos? Y donde muchas veces yo he visto que está el problema, en que nos gusta que nos den las cosas de arriba. Entonces van detrás de aquellos que les dan favores y bienes materiales. Y eso es exactamente lo mismo que servir al dinero. Lo que dijo Jesús, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y amar a las riquezas y estar esclavizado a las riquezas de este mundo. Por eso estamos orando como iglesia, para que Dios salve y transforme nuestra nación. Y lo único que puede salvar y transformar nuestra nación es la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar nuestra nación es esta palabra bendita, la palabra del Señor. No hay otra manera. El único que puede cambiar Argentina es el Señor, no hay otro. Y oramos para que Él intervenga y salve nuestra nación. Claro que el enemigo se va a enojar. ¿Por qué? Porque está del otro lado y los intereses son otros. Los intereses es tener esclavizada a la gente, tenerla sumida en la opresión, tenerlos tristes, tenerlos dependientes de que les den unas migajas. Cuando Dios nos dio una tierra próspera y bendecida que produce alimentos aún para alimentar a otras naciones, aparte de la nuestra, alimentar a 2 o 3 naciones más. ¿A usted le parece que este pueblo tiene que estar viviendo de migajas? No. ¿Y por qué suceden las cosas que han sucedido durante tanto tiempo? Porque el hombre, y hablo del género humano, hombre, mujer, se apartó de Dios, le dio la espalda a Dios e introdujo ideologías que vienen desde el mismo infierno. Y sus intereses son totalmente opuestos a los intereses de Dios. ¿Usted cree que Dios no quiere que Argentina sea prosperada y bendecida?
¿Usted cree que Dios no quiere que se termine la pobreza, que se termine el hambre, que no haya niños, que no tengan... ¿Usted cree que Dios no quiere? Dios quiere todo eso. Pero para eso hay un requerimiento. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que reconocer el señorío de Él sobre nuestras vidas. Tenemos que estar en el lado totalmente opuesto al de lo que han venido diciendo y que quieren hacer muchos, que hoy están con cargos de autoridad, pero que Dios así, en un soplo, los puede sacar y se termina todo. Y voy a concluir con esto. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel rey mandó a traer de los tesoros los vasos que había traído del templo, que estaban consagrados a Dios, allí en Babilonia? Tan atrevido ese rey, dijo, traigan los vasos que trajimos del templo de Jerusalén. Esos vasos estaban consagrados a Dios. Y cuando le trajeron esos vasos, para profanar aquello, dice que apareció una mano escribiendo en la pared. Yo me imagino la escena. Yo me imagino el susto que se habrá pegado ese rey y todos los que estaban alrededor de él. ¿Usted se imagina una mano que aparece allí? En medio del banquete, en medio de la fiesta, ese rey queriendo profanar las cosas que habían sido consagradas a Dios, y de pronto una mano empieza a escribir allí, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Uy, no entendía lo que eso decía. Entonces trajeron aquí. Trajeron a alguien que estaba del lado opuesto, que Dios lo había puesto allí, con un propósito. Sí, con un propósito. Y un propósito para bendecir y cuidar a su pueblo que estaba cautivo allí, pero Dios cuidándolo. Y cuando le fue revelado lo que allí decía, se terminó el tiempo de ese rey. Porque cuando fue traducida aquella palabra, decía, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu peso dio mal, tu peso dio errado. Se te termina el reino. Quisiste ser más que el Dios de Israel. Te creíste que eras rey y que estabas por sobre todas las cosas. Y que te ibas a poder burlar de Dios y de las cosas de Dios. Pues fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto. No das el peso correcto. Tu reino se termina. Y su reino se terminó. Se acabó. Se acabó. Pero allí había hijos de Dios que oraban, que buscaban del Señor, que incluso fueron a parar al foso de los leones como Daniel, cuando se prohibió que se orara a otro Dios que no fuese al rey, a los dioses de Babilonia. Y Daniel dice que subió a su aposento, estaba arriba, no estaba abajo, abrió las ventanas, que muy probablemente su ventana estaba en dirección a Jerusalén, y oró, pero fíjese usted el detalle, porque Dios lo aclara allí en su palabra. Oró como siempre lo hacía. Y lo vieron los hombres, dijeron, desobedeció al rey, tiene que ir al foso de los leones. Porque a veces esas cosas tenemos que tener en cuenta. Muchas veces viene el temor, porque ¿qué me puede pasar? ¿Qué van a decir de mí? Si yo en la escuela me manifiesto que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios y hago cosas que son diferentes y no me enriedo en aquellas cosas. A nuestros niños tenemos que orar por ello, porque ahora viene esa fiesta pagana del Halloween, que es una fiesta del mismo infierno y de demonio. Y nuestros hijos que conocen la palabra de Dios son diferentes. ¿Y qué va a pasar si en mi trabajo yo manifiesto que soy un hijo de Dios y muchos tienen temor? Tienen temor de lo que dirán los compañeros, de lo que lo dirán los amigos. Las consecuencias de orar afuera de lo que el rey había establecido eran ir al foso de los leones. ¿Qué le parece? Y aquellos que odiaban a Daniel y al Dios de Israel, lo acusaron ante el rey. Y el rey no tuvo otra cosa
que cumplir con lo que él había dictaminado. El rey ni siquiera se había imaginado que podía llegar a eso, porque lo apreciaba a Daniel. El rey lo apreciaba a Daniel. Pero ahí estaba el diablo incitando entre sus seguidores para que Daniel fuera destruido. Y no le quedó otro remedio que echarlo en el foso de los leones. Y esa noche fue terrible para el rey. No podía dormir, estaba desesperado. No veía la hora que llegara el amanecer para ir a ver. Y cuando llegó el amanecer, salió de su cuarto y se fue donde estaba el foso de los leones. Y hizo una pregunta. Daniel, el Dios a quien sirve, pudo librarte de la boca de los leones. Mire la pregunta que hizo este rey. Y entonces Daniel contestó, acá estoy, Señor. Acá estoy. ¿Eh? Y a lo mejor se sacudió la cola de un león que movió ahí, que estaba acostado, y le pegó ahí, se sacó un poco de pelo de la melena de los leones. Se había dormido ahí calentito Daniel con los leones. El Señor envió su ángel para guardarlo, Daniel. ¿Y qué hizo el rey? Me traen a los que lo acusaron. Y los arrojó al pozo. Dice que no alcanzaron a llegar al fondo del pozo. En el aire los leones los abarajaron en el aire y se los comieron, los destruyeron. Pero Dios guardó a su hijo. Dios nos guarda. Dios nos guardará siempre. Vivamos en esa comunión íntima con el Señor y busquemos sabiduría en el Señor y sepamos de qué lado estamos nosotros parados. Nosotros no estamos parados del lado del mal, nosotros estamos parados del lado del bien de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos en lados opuestos, las intenciones son opuestas y mañana se van a confrontar. Mañana va a haber una confrontación de lados opuestos. El bien y el mal. Las falsas ideologías y las cosas que necesitamos que se cambien y aquellas leyes que necesitamos que sean derogadas porque han traído maldición a la nación. Y ahí va a haber un enfrentamiento. Por eso, iglesia, mañana a las 5 de la mañana, todos a despertarse a la oración de madrugada para clamar e interceder delante del Señor. Señor, obra tú, Señor. Obra tú, pelea por nosotros, Señor. Libera a Argentina del mal, libera a Argentina de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las ideologías, de la esclavitud del paganismo, de la idolatría. Señor, libera y salva a Argentina. Vamos a estar de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. ¿A quién amas? ¿A quién amas? Ahí está el secreto. ¿A quién amamos? ¿A quién amamos? No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Dios nos libre de elegir gente para recibir favores del mundo. Dios nos guarde de eso. Porque Dios es nuestro proveedor y nada nos faltará. Él es nuestro pastor y Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Pase lo que pase, nuestra economía no depende de los hombres. Nuestras finanzas no dependen de los hombres. No tenemos que estar ahí afligidos. Uy, que esto, que aquello, que lo otro, ¿qué pasa? Hace unos días hablaba con alguien de aquí de la iglesia que tiene una pequeña empresa y que estaba, claro, las ventas a lo mejor no andaban todo bien y de pronto apareció una venta. ¡Wow! ¿Qué crees que es eso? ¿Qué crees que es eso? Es la mano de Dios que no nos va a soltar nunca y que en el tiempo necesario, en el tiempo de Dios, Él va a obrar para que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos bendecidos. El que está del otro lado, el diablo, no quiere eso. Pero Dios quiere que seamos bendecidos. Por eso, si no estás siguiendo a Dios, si no estás siguiendo a Cristo,
si no estás firme en el camino del Señor, si estás caminando con un pie en un lado y otro pie en el otro, es imposible, no se puede. Lados opuestos, el cielo y el infierno. Tienes que elegir qué es lo que quieres. No se puede andar a medias. No se puede andar con un pie en el mundo y un pie en el camino del Señor. No se puede. Entonces, elijamos lo mejor. Es el Señor, nuestro Dios. Incline su rostro allí donde usted está. Señor, te doy gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a la luz. Te doy gracias porque tú eres el juez justo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú infundiste fe en nuestras vidas y quitaste la incredulidad. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado vida y vida eterna. Tú has vencido a la muerte y nos has dado vida, Señor. Tú has vencido por nosotros. Y tú sabes y conoces la condición de cada uno de los que estamos delante de tu presencia aquí en este lugar, escuchando, Señor, este mensaje, de los que lo van a escuchar luego a través de las redes sociales. Y yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú continúes ministrando, ayudándonos a tener bien en claro, Señor, que lados opuestos son intereses opuestos, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que no hay comunión entre la justicia y la injusticia, que no hay comunión entre la fe y la incredulidad, que no hay comunión entre lo frío y lo caliente, que no hay comunión entre Cristo y el diablo, no hay comunión entre el cielo y el infierno, no hay comunión entre la vida y la muerte. Y tú, Señor, nos trajiste a tu luz, tú nos diste vida, tú nos diste fe y nuestra fe está depositada en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti y firmes en este camino precioso de salvación, y que te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y que tú puedas usar nuestras vidas para bendecir a nuestra nación Argentina, que tú puedas usar, Señor, la vida de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, para bendecir la nación donde tú nos has puesto para habitar, Señor, y en ello tu nombre sea glorificado, exaltado, y muchas vidas puedan conocerte también como Salvador y Señor de ellos, y muchos se han transformado, y esta nación se levante en victoria, en la victoria de Cristo, en la bendición y prosperidad que solo tú puedes dar, Señor, y tú estés limpiando nuestra nación de todo mal. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos para tu gloria y tu honra. Amén, Señor. Hasta aquí, la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.